Seguimos en tu canal de Mr. Teacher Gabriel y en esta ocasión pues vamos a identificar un curso muy interesante que es el manejo de Access. Access es una base de datos que me permite manejar una gran cantidad de información para poderla ordenar, para poder hacer búsquedas, para poderla graficar, entre otras muchas cosas. Para poder entrar a esta aplicación que pertenece a Microsoft Office, damos clic en este cuadrito y escribimos Access tal como lo estoy escribiendo con doble C y doble S y localizaremos Access 2016. Damos un clic y me va a aparecer propiamente la ventana inicial de esta aplicación. Vamos a seleccionar siempre la base de datos dando un clic, una base de datos en blanco para generar una nueva. Y él automáticamente me pone para que yo escriba el nombre. Recordemos que por ejemplo en Excel o en Word pues debemos primero de crear nuestro trabajo y ya después grabarlo. Aquí es al revés, primero vamos a generar el nombre de la base de datos, después lo manejamos y después actualizamos la grabación. Vamos a ponerle como ejemplo agenda, ok, vamos a poner la agenda telefónica y le vamos a dar clic en crear. En este caso yo ya tenía una, la voy a reemplazar y me aparece esta ventana inicial para la creación de agenda. Cuando aparezca esta ventana, lo más recomendable es irnos al botoncito de ver y escoger vista diseño y me va a pedir el nombre de la tabla. Una aclaración, una cosa es la base de datos, que es la estructura completa, y otra ya es la tabla, que es donde van a estar propiamente la información que yo voy a manejar. En este caso le vamos a llamar exactamente igual agenda telefónica, pero vamos a suponer que esta telefónica es de los amigos. O sea, yo puedo en mi base de datos tener varias agendas, es decir, varias tablas de datos, y en este caso vamos a manejar la agenda telefónica de amigos. Damos un clic en aceptar y me aparece esta ventanita. Esta ventana lo que va a hacer es crear la estructura de la base de datos. La estructura de la base de datos es precisamente la forma de los campos o los datos que yo voy a utilizar o el tipo de datos que voy a utilizar. A eso se le recibe el nombre de campo. Repito, un campo se refiere al tipo de dato donde se va a almacenar esa información específica. Por ejemplo, vamos a manejar aquí como segundo nivel lo que es el campo que yo voy a generar, es decir, los datos de entrada de mi tabla. Te menciono que existe uno que ustedes no han creado que se llama campo ID, que es el que estamos viendo aquí, que tiene una llavecita de clave principal que posteriormente vamos a explicar de qué se trata. Pero lo interesante de aquí es ese campo ID, lo que va a hacer es contabilizar el número de agendas o de personas, lo que nosotros conocemos en base de datos como el número de registros. Vamos a darle clic entonces, vamos a dejar ese pendiente, no lo vamos a borrar, y vamos entonces a generar nuestra estructura, es decir, nuestros campos que vamos a utilizar. El primer campo pues va a ser el nombre de la persona. El tipo lo vamos a dejar en texto corto, después ya hablaremos sobre los diferentes tipos de datos. Y en descripción podemos poner nombre del amigo o familiar. No es necesario poner la descripción, ¿verdad? Lo vamos a hacer aquí para que esté más completo. En el caso del segundo, pues ¿qué tiene que tener una agenda telefónica? Pues lógicamente un número telefónico, pero hay que antecederle algunos otros campos que nos pueden ser útiles, como por ejemplo el domicilio particular. Ok, muy bien. Aquí ya no le vamos a poner descripción porque obviamente es el domicilio. Podemos hablar de un domicilio, ¿qué cosa? Un domicilio laboral, por ejemplo. Y la parte que nos interesa de esta tabla pues es precisamente el teléfono, pero puede ser un teléfono local, por ejemplo, puede ser un teléfono de oficina o bien laboral, como lo estamos manejando arribita, laboral. Puede ser también un teléfono celular. Ajá. Y así podemos generar los campos que nosotros querramos. Fíjense bien que aquí todo lo estoy poniendo texto corto, pero existe una gran cantidad de tipos de datos que en su momento en los siguientes videos vamos a ir especificando. Muy bien, una vez que ya tenemos esta estructura que hemos generado, lo que nos interesa es grabar la información. Así que nos vamos a ir aquí en la parte superior, vamos a checar, tenemos la opción de archivo y le puedo dar clic en guardar, o bien si arribita tenemos el botoncito de guardar, también lo podemos hacer. Y ya no me pide el nombre porque ya lo escribí anteriormente, pero lo que sí me va a permitir es actualizar la información. Una vez que ya capturamos esta estructura, ya podemos entonces introducir la información que nos corresponde
a lo que es nuestra estructura. Ahora nos vamos a ir a lo que es abrir precisamente lo que es la lista de datos o lo que son los datos. Y nos vamos a dar cuenta que aquí podemos reducir un poquito lo que es el área que está del lado izquierdo, donde me aparece el número de tablas que podemos manejar, lo estamos reduciendo. Y también podemos en determinado caso ampliar, como pasaba en Excel, cada una de las columnas, es decir, de los campos que estemos nosotros utilizando, hasta que tengamos el tamaño más adecuado. Y a continuación podemos introducir la información tal como lo estamos haciendo aquí. Les recomendamos que al introducir esta información lo realicemos sumiendo el tabulador, la tecla de tabulador, para ir pasando de una celda a otra. Ahorita estamos introduciendo lo que sería el primer registro que corresponde a esta agenda telefónica que estamos utilizando. Y vean cómo estamos capturando la información, y cuando lleguemos al último campo, como es el caso en este momento, al sumir el tabulador automáticamente me va a mandar a lo que es la siguiente fila. Propiamente aquí hice una corrección, la siguiente fila, y me mandará al campo ID. Pero vamos a ver cuál es la tecla de tabulador. Bueno, mandamos a llamar a lo que es el teclado virtual y checamos que la tecla de tabulador o tab es la que estamos localizando aquí en la parte inferior. Vean cómo con el tabulador podemos irnos moviendo de un lado para otro. Y como dijimos, al pasar al siguiente registro, es decir, al registro número 2, el campo ID no va a aparecer nada hasta que yo me ponga en lo que es el nombre de la persona, que es lo que vamos a hacer a continuación con el tabulador, y yo escriba el nombre de la segunda persona. Va a aparecer el número 2, indicándome el segundo registro que estamos utilizando propiamente para la introducción de datos. De tal manera que cuando yo capture el segundo registro, así podré capturar la cantidad de registros que yo quiera, porque no hay límite. El límite es en el espacio en disco, y actualmente pues son muchos los registros que yo puedo capturar en una misma tabla. Sin más por el momento, pues te invito a que te suscribas a Mr. Teacher Gabriel y que sigas viendo este interesante curso de Access 2016. Hasta luego, que el Señor te bendiga. Saludos.